Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar de lo que es gratitud. Y yo sé que ustedes todos conocen lo que es gratitud, ¿verdad que sí? Es un programa especial que vamos a hablar de la gratitud. Así que, si yo le preguntara a ustedes, como ya vi algunos testimonios, de cuánto están agradecidos con Dios en esta mañana, yo sé que todos ustedes me levantarían su mano, ¿verdad que sí? Y si yo lo pusiera a testificar nuevamente a cada uno de ustedes, en vez de ser un culto regular, esto se convertiría en una vigilia, porque hay muchas cosas que decirle al Señor. Así que en esta mañana yo he traído un tema que yo sé que todos ustedes conocen, una historia muy conocida en la Biblia, y esta historia la vamos a aplicar a lo que es la gratitud. Así que le invito a cada uno de ustedes, mis hermanos, a que busquen en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al verso 19. Allí se encuentra la meditación en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que tenían lepra. Dice el siguiente versículo, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió como glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Yo creo que con ese último texto de la Biblia pudiéramos irnos a la casa, ¿verdad que sí? Tu fe te ha salvado. Pero a mí me gustan los detalles de la Biblia porque yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esta historia. Y yo cuando estudio la Biblia soy un poco detallista, me gusta detenerme en algunos versículos para tener alguna parte que toque mi vida y pueda tocar su vida también. Notemos que en el versículo 11 la palabra de Dios comienza diciendo que Jesús iba yendo a Jerusalén y que pasaba por Samaria, dice la palabra del Señor. Pero si nosotros no estudiamos la geografía donde estaba situado Judea o Jerusalén, la ciudad de Samaria y también la ciudad de Galilea, nos perdemos de un detalle importante. Por ejemplo, la ciudad de Galilea quedaba en el sur, en la parte de arriba, en el sur. Ahí estaba también otras ciudades que conocemos como Capernaum, que estaba allí cerca también. Estaba la ciudad de Genazaret y también estaba Tiberia y también Caná de Galilea. En la parte central, en la parte medio allí, estaba la ciudad de Samaria. Y cerca de Samaria estaba aquí la ciudad de Cesarea y también estaba Sicar, que se menciona en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Pero por último también tenemos aquí la ciudad de Jerusalén. ¿Van conmigo? Dice la Biblia que arriba en el norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y en la parte de abajo, en el sur, entonces estaba situado lo que es Jerusalén o Judea. Cuando una persona iba hacia Galilea o estaba desde Galilea hacia Jerusalén, era casi obligatorio que la persona debía pasar por Samaria. Si esa persona quería pasar en pocas horas de un lugar a otro, necesariamente tenía que pasar por Samaria porque era la primera ciudad que le quedaba si iba desde Judea hacia Galilea o viceversa. Pero los judíos, mis hermanos, no querían pasar por Samaria. Y ustedes me preguntarían por qué. Sencillamente la Biblia explica que los judíos y los samaritanos eran enemigos. Si usted va al Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 9, una historia que todos ustedes conocen.
Allí la Biblia dice que Jesús le dice a la mujer samaritana, dame agua para beber, ¿verdad que sí? Y dice la palabra de Dios que la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que soy mujer samaritana? Dame de beber. Y el mismo autor del libro, Juan, aclara y dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, es decir, eran enemigos. Y en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, allí usted encuentra por qué había una enemistad, que quizá por razón de tiempo no le puedo explicar todo el contexto, pero lo que me quiero tomar de esta ilustración es que ellos eran enemigos y no pasaban por Samaria. Es de más decirle que cuando los judíos estaban en Galilea y bajaban hacia Jerusalén, ellos preferían tomar un atajo. Ellos tomaban un camino hacia la izquierda y pasaban entonces por todo el mar de Galilea, por toda la orilla, con tal de no pasar por Samaria. Pero había otro camino que lo podía conducir a ellos hacia su destino. Por ejemplo, si tomaban ahora el lado derecho, la ruta derecha, ellos podían pasar por el desierto de Perea, que se menciona también en el Antiguo Testamento. Usted me pregunta, hermano, ¿y por qué tanto detalle tú me estabas mencionando del capítulo 17, verso 11? ¿Saben por qué? Porque Jesús también era judío. Jesús conocía la enemistad que había entre Samaria y también los judíos. Sin embargo, Jesús, siendo judío, conociendo todo esto, prefería pasar por la ciudad de Samaria. ¿Saben por qué? Porque para Jesús no existían los enemigos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Jesús no tenía enemigos porque Él mismo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria a Dios por eso, porque Dios envió a su único Hijo para salvar lo que se había perdido. Y tú y yo, que estamos aquí, éramos personas perdidas, pero estamos rescatados para gloria y honra de Dios. Así que Jesús tomaba esta ciudad de Samaria porque Él tenía un propósito de predicarle también a los samaritanos. Pero hay algo interesante. En el versículo 12 dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántas personas? 10 hombres que tenían ¿qué? Que tenían lepra. Hermanos, todos creían en Jesús. Todos habían escuchado de que había un hombre que se había divulgado que había hecho millones o centenares de milagros. Y dice la palabra de Dios que estos hombres conocían a Jesús y clamaban misericordia a Jesús porque ellos sabían que el único que podía sanarle su enfermedad física era Cristo Jesús. Así que ellos comenzaron a caminar, también actuaron y clamaron a gran voz diciendo como, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero me gustan algunos detalles de la Biblia. La Biblia dice que estos 10 leprosos tenían ¿qué? Lepra. Y yo sé que ustedes quizás han estudiado el capítulo 13 de Levítico y conocen un poco lo que es la lepra. Pero si quizás algunos de los que están presentes no conocen lo que es la lepra, yo le voy a resumir un poco lo que era la lepra. La lepra se consideraba como una enfermedad contagiosa. Cualquier enfermedad en la piel que causaba una erupción en el cuerpo se consideraba como lepra. Y esa persona debía ser examinada por el sacerdote o por los hijos del sacerdote que ministraban el santuario terrenal de Dios. Es más, la lepra comenzaba con un color rojo en la piel. Luego que se ponía rojo, cambiaba entonces a un color blanco y por último la piel entonces comenzaba a erupcionar. Comenzaba a brotar los vellos de la piel. Entonces las extremidades del cuerpo de las personas que tenían lepra comenzaban a caer. Y habían personas que habían perdido sus dedos, personas que habían perdido sus orejas, la nariz y otra parte del cuerpo fruto de la lepra. Pero hay algo más. Cuando una persona tenía lepra, según Levítico capítulo 13, versículo 45 y versículo 46, esta persona debía salir huyendo de la ciudad gritando, soy inmundo, soy leproso, y las personas se apartaban de él. Tenían que retirarse a lugares inhóspitos, a los desiertos, echados a morir. No obstante eso,
se consideraba también, mis hermanos, que la lepra era un castigo de Dios. Se consideraba que la lepra era el dedo de Dios castigando a esa persona porque había cometido un pecado. Ahora yo te pregunto en esta mañana, y ponte a meditar y a pensar, ¿cómo tú crees que esa persona que tenía lepra se sentía en ese momento? Número uno, su piel estaba deteriorada. Número dos, tiene la conciencia de que él había cometido un pecado y que fruto de ese pecado ahora Dios lo está castigando con lepra. Imagínense, apartado de su familia. Si era un esposo que era el sustento de su familia, se tenía que ir de la ciudad. Pero si era una madre que tenía lepra, también tenía que irse de la ciudad. Si era un gobernante, un rey, un profeta, tenía también que irse de la ciudad y apartarse. Era por ley. Dicho sea de paso, mis hermanos, la persona que tenía lepra y entraba a la ciudad sin avisar que iba para allá, si había una persona que lo tomaba y lo mataba, a esa persona que mató el leproso lo consideraba como un héroe. Dicho sea de paso, no había tampoco una pena de muerte para el que matara al leproso. Ustedes están viendo el contexto que le estoy narrando la historia para que usted pueda entenderla. Así que, mis hermanos, la lepra era una enfermedad terrible en aquellos tiempos. Pero nosotros escuchamos que yo mencioné que los judíos samaritanos eran ¿qué? Enemigos, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que estos 10 leprosos vivían como unidos, vivían como hermanos. Quizá vivían y dormían juntos porque estaban toditos contagiados de la lepra, y al estar contagiados ellos se la arreglaban como pudieran para sobrevivir. Déjame decirte, mis hermanos, que muchas veces las enfermedades unen a la familia. Ustedes han escuchado personas que tienen sus padres o su madre y dicen: yo no le hablo a mi padre porque me hizo tal cosa que ni con la muerte le hablo. O los padres contra los hijos. O alguna persona que usted conoce, algún vecino que se ha alejado de alguien por mucho tiempo, pero cuando esa persona fallece, usted ven que lo primero que llega a la casa son esa persona. A veces las enfermedades y hasta la muerte unen a las personas. Y aquí no había distinción, porque esos 10 leprosos estaban juntos, estaban unánimes buscando una sanidad. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo 17. Notemos que dice allí la palabra del Señor. Dice el versículo 13: y alzaron la voz diciendo, ¿cómo decían? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo quiero que en esta mañana ustedes se animen y digan al compañero que está a su lado: Jesús, Maestro. No le escucho. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así gritaban aquellos leprosos clamando misericordia a Jesús. Pero si nosotros no examinamos el texto, nos perdemos entonces de dos detalles importantes. Cuando los leprosos clamaron a Jesús diciéndole: Jesús, Maestro, hay una palabra o hay varias palabras en el griego que se utiliza para maestro. Ustedes conocen una, rabí. ¿Cuántos conocen la palabra rabí, que significa maestro? ¿Verdad que sí? Pero habían otras palabras que se conocía o que se daba para el maestro. Y la palabra que se usaban, por ejemplo, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usaban una palabra griega llamada didácalo. Esa es la palabra que usaban, didáscalo. Era la palabra griega que se usaba, pero didáscalo significa un maestro que enseña, un maestro que tiene conocimiento y enseñaba a otro. Era una persona sencilla que tenía conocimiento y enseñaba a otro. Pero aquí en el versículo 13, mis hermanos, que estamos leyendo, cuando los leprosos clamaron a Jesús, no utilizaron la palabra didáscalo. Dicho sea de paso, es la única palabra en griego que se menciona en este texto. Ellos usaron otra palabra llamada epístate. Esa fue la palabra que ellos utilizaron, epístate, que significa maestro de maestro.
Lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, porque yo no vine a hablarte griego ni hebreo, lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, que cuando los 10 leprosos clamaron a Jesús, no clamaron simplemente a un maestro, le clamaron al maestro de maestros que le podía dar la sanidad que ellos querían. Alabado sea el nombre de Dios, mis hermanos. Cuando ellos dijeron epístate o maestro, significa maestro de maestro, significa el que está por encima de todo, el superintendente, el capataz o el que manda. Yo no sé si en esta mañana hay alguno de ustedes que le quiere clamar al maestro de maestro. El maestro de maestro está aquí a través del Espíritu Santo. Y si tú estás pasando alguna situación difícil en tu vida, clama al maestro de maestro. No sé si estoy hablando en esta mañana para alguien que está sufriendo de depresión. No sé si estoy hablando para alguien esta mañana que tiene algún problema de salud. No sé si estoy hablando en esta mañana para alguien que tiene problemas económicos y sabe que tiene que clamar al maestro de maestros para que resuelva tu situación. Déjame decirte que el maestro de maestros es experto en arreglar o reparar los matrimonios. Si tú tienes tu matrimonio que se está arruinando, clama al maestro de maestros. Si tú tienes un hijo o una hija que se está descarriando de la iglesia y que tú lo ves alejado de la iglesia, clama al maestro de maestros, porque solamente Cristo Jesús te puede sacar de donde tú estás. Así que, mis hermanos, los 10 leprosos clamaron: Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Pero hay otra palabra, hay otro detalle interesante aquí, que ellos clamaron que misericordia. Ustedes saben lo que es misericordia, ¿verdad que sí? Cuando nosotros buscamos en el diccionario de lengua española, encontramos que misericordia es también compasión, ¿sí o no? Es también tener piedad por alguien, es tener caridad, es tener comprensión, es tener bondad y ser clemente con la persona. Eso es misericordia. Pero yo le voy a hablar un poco más de lo que dice la Biblia, lo que es misericordia. Y le voy a dar un pequeño testimonio, no para gloria mía, sino para gloria y honra de Dios. El año pasado yo viajé hacia República Dominicana. Mi esposa aún todavía no ha venido a este país. Estamos en los trámites por traerla, pero todavía no ha podido ingresar a este país. Lo tenemos en la mano de Dios para que Dios a su tiempo obre. Nosotros nos casamos un 11 de agosto y el pasado año, de 2019, y el pasado año yo viajé hacia donde mi esposa, y estando allá el día 10, recuerdo la fecha porque el día 11 fue que yo le regalé algo a mi esposa, un detalle importante. Pero el día 10 de agosto del año pasado, yo recuerdo que le dije a mi esposa: mira, yo quiero salir porque tengo que hacer una diligencia. Cuando yo estoy en Dominicana, cada vez que yo salgo para algún lugar, yo siempre la llevo. Y siempre manejamos un motor que es en la casa de la familia de ella, de su hermano, y siempre nos trasladamos de un lugar a otro en una moto. ¿Ustedes saben lo que es una moto? ¿Cuántos saben lo que es una moto? Tengo que traducir por si acaso hay alguna persona que no conoce. Así que, mis hermanos, yo me trasladé desde donde ella vivía hacia otro municipio como a 45 minutos de distancia, para que usted tenga por lo menos la idea. Y yo le dije a ella que yo tenía que salir porque tenía una diligencia, pero no le dije lo que yo iba a hacer. Y sencillamente yo lo que iba a una floristería para encargar un bonito regalo, para que el día siguiente yo llevárselo a mi esposa tempranito y dárselo como una muestra de amor y cariño. Son románticos los hombres de aquí con su esposa. Tienen que serlo, mis hermanos. Regale detalle a su esposa, dígale que usted la ama, que usted la quiere. ¿Sí o no? Lo cierto es, mis hermanos, que ese día cuando yo regresaba, después que había encargado el regalo, que vengo de camino hacia donde mi esposa, hay un lugar solitario por allá, por ese municipio, y yo recuerdo que había un niño de 9 años. Él estaba en la calle con una limpiabota. ¿Saben lo que es una limpiabota? Yo sé que los dominicanos saben lo que es una limpiabota. No sé si otros países saben lo que es una limpiabota. Es una cajita pequeña donde ahí echan los productos para limpiar zapatos. Es una limpiabota allá en Dominicana. No sé en su país. Lo cierto es, mis hermanos, que el niño tenía una limpiabota en su mano y estaba esperando a alguien que pasara
para que lo llevara a su casa. ¿Ustedes saben lo que es una bola? Un aventón. Yo quiero traducir para que usted pueda entenderme un poco. Yo sé que somos la mayoría dominicanos, me doy cuenta. Pero él estaba esperando un aventón o un ray, no sé cómo se le dice, para que pudiese llegar a su casa. Y el niño, cuando yo voy pasando en el motor, me hace seña a mí que me detenga. Pero como era un lugar solitario, yo no quise detenerme porque no sabía si quizás estaban usando al niño para que yo me detuviera y salir personas y me atracaran. Así que lo que yo hice fue que seguí en el motor más despacio. Y el niño, al verme desesperado, ya que habían pasado tantas personas y no le daban el rayo, no lo montaban o no le daban la bola, el niño me gritó con voz de tristeza, me dijo: dame una bola, por favor. Y cuando él me dijo esas palabras, mis hermanos, el corazón mío, usted sabe cómo es el corazón de uno, me dio tristeza y dije, wow, porque él me dijo por favor. Y yo me detuve y lo monté en mi motor. Miré para los lados por si acaso, pero lo monté en mi motor. Y comenzamos a recorrer el camino. Así que ya habían pasado como unos 10 minutos y yo veo que el niño no me dice detente y déjame aquí. Y pasan 15 minutos y yo veo que el niño no me dice detente aquí. Yo digo, pero ¿para dónde es que este muchacho va? ¿Será para donde yo voy que va? Así que, mis hermanos, el niño no me decía para dónde iba. Y llegando a un lugar allá, un municipio llamado Guananico, yo le digo al niño, papi, ¿y tú sabes para dónde tú vas? Y él me dice, sí, más adelante. Así que me paré y me detuve y le dije al niño, ¿aquí es que tú te quedas? Y me dijo que sí, que se quedaba en ese lugar. Yo le pregunté su nombre, no recuerdo el nombre, pero me dijo su nombre y me dijo que tenía 9 años de edad. Pero también me contó y me dijo, mira, yo le pregunté, ¿y qué tú haces en un lugar tan distante? Me dijo, mira, yo todos los días me levanto a las 4 y a las 5 de la madrugada para que alguien me dé un aventón y me lleve a Inver a 45 minutos más o menos de distancia para yo poder limpiar zapatos. Y con el dinero que yo gano, con ese dinero entonces, yo se lo doy a mi mamá y a mi papá para que ellos cubran mis gastos. Y le pregunté, ¿tú estás en la escuela? Y me dijo que sí, que estaba en la escuela. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿fui yo misericordioso con ese niño, sí o no? Levante la mano, ¿cuántos creen que fui misericordioso con el niño? Amén. Lo cierto es, mis hermanos, que después de ese niño decirme a mí que tenía su padre, su madre, y que él prácticamente se ganaba la vida dándole el dinero, el poco dinero que recolectaba de limpiar los zapatos, yo me conmovió y entré mi mano en mi bolsillo. No le voy a decir la cantidad que le regalé, pero le regalé dinero. Y el niño se puso tan contento que me abrazó. Y yo estuve a punto de llorar porque yo vi la necesidad que tenía el niño. Es un nacional haitiano. Así que, mis hermanos, cuando me abrazó, yo le pregunté, ¿y dónde tú vives? Me dice, no, en aquella casita que está allá. Y lo dejé que se fuera. Hermanos, ahora sí yo puedo decir que tuve misericordia con el niño. Porque cuando yo le di el aventón, era lo que él quería, ¿sí o no? Que lo trasladara de un lugar a otro. Pero ahora yo regalarle dinero que él no merecía. Entonces ahora yo tuve misericordia para con el niño. Misericordia, mis hermanos, bíblicamente hablando, es un regalo inmerecido que Dios te da a través de Cristo Jesús. Tú y yo no merecemos la salvación porque somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, Dios ahora nos envió a Cristo para salvarte a ti y a mí. Y gloria al Señor por eso. Así que misericordia, bíblicamente hablando, es tener compasión con alguien que todavía no la merece. El verso 14 me llama la atención que dice lo siguiente. Cuando él los vio, le dijo, id y mostraos dónde, a los sacerdotes. Y dice que mientras ellos iban, quedaron siendo limpios. Hermanos, aquí hay algo interesante que no quiero dejar de escapar. Dice que cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Dónde quedaba la ciudad donde estaban los sacerdotes? En Jerusalén. Pero recuerden que ellos tienen lepra.
Mientras ellos están en la presencia de Jesús, aún todavía ellos estaban llenos de lepra y Jesús los está enviando ¿dónde? A la civilización. En pocas palabras, lo que la Biblia está diciendo que Jesús lo estaba enviando prácticamente a su muerte, porque si alguien en la ciudad lo veía con la lepra, lo iban a apedrear. Pero gloria a Dios que Jesús lo que hizo fue un desafío de fe. ¿Un desafío de qué? De fe. Porque dice que mientras ellos estaban en la presencia de Jesús y comenzaron a caminar, la lepra iba desapareciendo. Mientras tú y yo, hermano querido, nos acercamos al trono de la gracia, entonces encontramos oportuno socorro para gloria y honra de Dios. Yo no sé si estoy hablando para alguien que quiera acercarse en esta mañana a Jesús. Quizás tú estás lejos, aunque esté aquí visible en la iglesia, pero tu corazón está lejos de Jesús. Mi invitación en esta mañana, hablando del tema central de la gratitud, es que te acerques a Jesús. Que cada día busque a Jesús. Que te consagre a Jesús. Que Jesús sea lo primero y lo último en tu vida. Que todo lo que tú respires sea Cristo Jesús. Hermano querido, dice algo interesante. Dice que cuando ellos iban quedando limpios. Pero dice algo más. Entonces, dice el versículo número 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando ¿a quién? A Dios en gran voz. Cuando este hombre se vio que el poder divino, el poder redentor de Cristo lo había limpiado, él no se quedó con eso. Él dice, yo voy a agradecerle a quien me dio la sanidad. Los demás se quedaron, ¿dónde? Justo para la ciudad, se alejaron de Jesús. Pero dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que regresó a darle gracia a Cristo Jesús. Así como él gritó sanidad, Jesús, ten misericordia de mí. Ahora este hombre gritaba de alegría, de confianza en Jesús, y fue libertado de aquella enfermedad que tenía. Hay una frase bien bonita que el Señor puso en mi corazón, que quiero leérsela en esta mañana a ustedes, basado en ese versículo. Cuando ese samaritano volvió a donde Jesús, no buscaba la sanidad física porque ya la tenía, sino que buscaba el sanador. ¿Escucharon la frase? Cuando ese samaritano volvió a donde Jesús, no buscaba la sanidad física porque ya él la tenía, sino ahora buscaba al sanador que era Cristo Jesús. Él quería permanecer en Cristo. Y yo te invito en esta mañana a que permanezcamos en Cristo. Que no importa los años que tú tengas en la iglesia, todavía es tiempo de tú tener una consagración mucho más allá para que tú veas la gloria y honra de Dios trabajando en tu vida. Hermanos, quiero terminar con estos dos últimos versículos. El verso 17 dice algo interesante. Dice aquí, Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? Dice algo más. Dice el verso 18, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay algo interesante que no quiero dejar escapar de este versículo 17. Y es que cuando Jesús le dice a este leproso, ven acá, y no fueron 10 que fueron ¿qué? Limpiados. Hay una palabra en el griego que se usa para limpiado, que es la palabra griega llamado grianomai. Grianomai significa que fue limpiado, que fue curado y sanado físicamente. Y nosotros podemos pensar que los 10 fueron limpios y que los 10 recibieron lo mismo, pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque en el verso 19, cuando Jesús le dice a él, levántate y vete, tu fe te ha salvado, él está diciendo una palabra en griego que se llama sesoken, que viene del verbo soso. Lo que quiero decirte es que ahora este hombre no solamente fue sanado físicamente, sino que fue restaurado para gloria y honra de Dios. Este hombre fue sanado, fue restaurado,
fue bendecido, fue alcanzado, fue redimido, restituido para gloria y honra de Dios. Y este hombre puede estar seguro que también tiene la vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Ese samaritano que aunque era de otro pueblo, cuando Jesús venga en poder y gloria, él va a ser uno de los redimidos que verá a Cristo en la nube de los cielos. Yo te invito en esta mañana, mi hermano querido que está aquí presente, que tú seas también como ese samaritano. Que cada día nos acerquemos más a Jesús. Que le pidamos a Jesús que nos limpie cada día del pecado. Ustedes saben que el pecado es peor que la lepra. La lepra se ve físicamente, pero el pecado está aquí, en la mente y en el corazón. Alguien mencionaba que Jesús complicó los mandamientos. En esta mañana decía. Porque ahora no dijo que solamente el que toma una mujer es adúltero, sino el que la codicia en su corazón ya cometió adulterio. Es decir que ahora los mandamientos están un poco más complicados. Tu mente debe estar en Cristo Jesús. De la única forma que tú puedes vencer el pecado es aferrándote de Cristo Jesús. Por eso es que vemos muchas personas en la iglesia que todos oran, todos tienen fe, todos van a la iglesia, pero no todos tienen el mismo resultado. ¿Saben por qué? Porque le falta gratitud. Cuando usted le agradece a Dios, usted está reconociendo no que quiera a Dios por lo que Él le ha dado, sino por lo que ya usted tiene que Él le dio anteriormente que usted lo pidiera. No sé si me doy a entender. La gratitud te hace buscar directamente a Dios y tener una intimidad con Dios. Muchas personas agradecen al Señor. ¿Saben por qué? Por las cosas materiales que tienen. Ustedes han escuchado de muchas personas que le dicen: Señor, yo estoy enfermo, si tú me sanas, yo voy a la iglesia, yo me voy a bautizar. Pero después que viene la sanidad o viene la bendición, Dios te bendice. ¿Saben qué pasa con esa persona? Se olvidan de todo. Buscaban que la sanidad física, pero el que busca a Cristo Jesús le sirve de todo corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Y en la Biblia encontramos, y con esto termino, encontramos por muchos ejemplos, pero yo tomé 2 ejemplos. Job capítulo 13, versículo 15, cuando Job tenía todo lo material, dice la Biblia que era el más rico de todos los orientales. Tenía 10 hijos, tenía vacas, tenía camellos, tenía una fortuna cuantiosa. Y dice la Biblia que en un solo día Job perdió todo. Y no solamente perdió todo, que hasta su vida estaba casi en peligro, porque su cuerpo estaba deteriorado. Pero lo que quiero decirte de esto, mis hermanos, en Job capítulo 13, verso 15, Job dice algo interesante. Aunque él me matare, yo en él esperaré. Aunque la muerte venga a mi vida, aunque yo esté sufriendo, aunque una enfermedad esté terminando con mi vida, yo espero en Cristo Jesús. Porque yo sé que algún día Él vendrá y me va a restaurar mi cuerpo y me llevará a la Canaán celestial. Otro texto que quiero darle a ustedes como meditación esta mañana es Daniel capítulo 3, verso 17 y verso 18. Y ustedes conocen la historia. Nabucodonosor levanta una estatua y todo el mundo al son de la bocina, de la zampoña y de todo instrumento musical debía adorar esta estatua. Y dice la palabra de Dios que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no se iban a arrodillar en esa estatua. Y fruto de eso lo tomaron cautivo para lanzarlo ¿dónde? Al horno de fuego, dice la palabra. Y hay una palabra que llegó a mi corazón y que ustedes conocen. Cuando él se presenta ante el rey Nabucodonosor, ellos dijeron algo interesante. Mi Dios, oigan bien, mi Dios, a quien yo le sirvo, Él me va a librar del horno de fuego. Y aunque Él no me librare, yo no adoraré a tu Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, mis hermanos, que ahora Job y las tres personas que le mencioné, Sadrach, Mesach y Abednego, la palabra de Dios dice que estaban convencidos del poder maravilloso de Cristo Jesús y no le servían por lo que tenían, sino porque lo que habían recibido. Ellos estaban en Cristo Jesús. Ellos estaban tan empapados su vida que ya no veían las cosas materiales. Y ustedes saben que las cosas materiales es vanidad, ¿verdad que sí? Ustedes saben que eso es vanidad y eso es pasajero. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
Allá seremos nosotros ciudadanos. Yo aquí en este país soy residente todavía, pero en el reino de los cielos yo tengo mi ciudadanía con Cristo Jesús. Yo quiero invitarle, iglesia, en esta mañana a que tengamos gratitud con Dios. Yo sé que este es un día muy especial porque es un día de agradecimiento a Dios. Y tú sabes que Dios te ha bendecido por mucho, ¿verdad que sí? Tiene una bonita familia, tiene quizá unos buenos hijos. De las cosas materiales que tienes, Dios te ha prosperado. Y yo quiero invitarte en esta mañana que tú permanezcas en Cristo Jesús. Que esas bendiciones que Él te ha dado, la ponga en las manos de Dios para que Él siga multiplicando lo que tú ya tienes. Pero si por alguna razón, mi hermano querido, esa fortuna o esas cosas que tú tienes materialmente hablando se van de tu mano, sigue glorificando a Jesús. Porque Él tiene grandes cosas para ti, no en este mundo, sino en el reino de los cielos. Hay una joven que va a cantar, y mientras ella canta, yo quiero hacerte un llamado. Un llamado, mis hermanos, para que cada día nos consagremos más al Señor. Un llamado para que tú te conectes con el cielo y le agradezca. Y que al llegar a tu casa, escúchame bien, mi hermano querido, al llegar a tu casa, si tú tienes alguna rivalidad con alguna persona, algún hermano, algún vecino, tú puedes llamarle y decirle a tu vecino, perdóname, aunque tú hayas sido el ofendido, aunque el vecino te agredió a ti verbalmente o físicamente, perdónalo. Hoy es el día que dice la Biblia, el Yom Kippur, día del perdón y de gratitud a Jehová. La joven va a tener una interpretación musical y yo quiero que la iglesia se ponga en pie para luego que ya termine, entonces tener una oración para la gloria y honra de Dios. Y no encuentras coraje para continuar cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón. Sabe de las luchas que enfrentas hoy y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón.
tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amar nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás su nombre allí, salvado por gracia. Tienes que amén. Muchas gracias. Vamos a ponernos de rodillas todo lo que puedan y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre, tú que moras en medio de ángeles, querubines y serafines, a ti, oh Señor, sea toda la gloria y toda la majestad, toda alabanza y todo temor reverente en esta hora, Señor. Gracias, oh Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido en gran manera, aún siendo pecadores, aún sin merecer tu gracia y tu amor. Enviaste a Cristo Jesús para rescatarnos del pecado. Mira, oh Padre, aquí un grupo de tus hijos estamos aquí postrados de rodillas. Estamos aquí, Señor, clamándote a ti misericordia. Así como esos 10 leprosos, Señor, encontraron sanidad física, ayúdanos, Señor, también a nosotros a encontrar sanidad física, pero sobre todo también sanidad espiritual. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia poderosa y victoriosa en Cristo Jesús. Que tú, Señor, cada día a esta iglesia le añada lo que han de ser salvos. Que sean personas misioneras para ti, Señor. Y sobre todo que esas almas puedan alcanzar el reino de los cielos. Te presentamos, Señor, nuestras familias, aquellos familiares, Señor, que tenemos, que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Intercede, Señor, en sus corazones, conecta sus corazones, de tal manera, Señor, que pueden abrir ese corazón de piedra que tienen y ponga un corazón de carne para que tú puedas entrar. Tú dices en tu palabra que tú estás a la puerta llamando, y que si alguno abre la puerta o escucha tu voz, Señor, y abre la puerta, tú entrarás, Señor, a nuestra casa, a nuestro corazón, y cenará con nosotros y nosotros contigo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar el reino de los cielos. Santifícanos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Ayúdanos cada día a crecer más en ti, y sobre todo, Señor, mantente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestro trabajo, a través de tu Espíritu Santo, hablándonos cada día. Te agradecemos, Señor, por tanto amor, tantas cosas buenas que tú nos has dado en este día. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Hermanos queridos, es un placer para mí. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y que Dios me le guarde. Muchas bendiciones.